Muy buenos días, bienvenidos al espacio Oda a la Joven Luz que organiza Ediciones La Luz junto con la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín, también en coordinación con el Centro Provincial del Libro y la Literatura. Este año en muchísimas partes del mundo se está celebrando el centenario del fallecimiento de Franz Kafka. Es por tanto de alguna manera el año Kafka, uno de los autores más importantes no solo del siglo XX, sino de la literatura universal. Para eso, en este espacio en el cual habitualmente realizamos acercamientos, digamos un poquito más desde el pensamiento, un poquito más desde la crítica, desde el análisis, autores y obras importantes por sus ecos, por su significado, tenemos a dos amigos que nos van a acercar a algunos momentos, algunas facetas de la obra del autor, del Progreso, del Castillo y de ese famoso relato corto tan versionado y tan conocido como es La Metamorfosis. Me acompaña en un primer momento a Alberto Santos, narrador, editor de Ediciones La Luz, coordinador también de talleres literarios, y el poeta, sobre todo el poeta y también novelista José Luis Serrano, también editor de Ediciones Holguín. Dos amigos que nos van a estar acercando, como les decía, a Franz Kafka, un autor nacido a finales de la década del 80 del siglo XIX en Praga, lo que entonces era la capital del Imperio Austrohúngaro y actualmente capital de la República Checa. Para ello, amigo mío, damos las primeras pistas, el primer acercamiento a la obra de un autor que siempre tengo en cuenta cuando Harold Bloom lo considera uno de los tres baluartes de las tres columnas, junto con Joyce, junto con Proust, en los que se levanta la literatura del siglo XX. Gracias, Adrián, por la invitación, a la posibilidad de estar acá. Kafka sigue siendo un autor al que inevitablemente se sigue regresando, se sigue tomando y se sigue referenciando. O sea, no es un tema agotado, no es un autor agotado, no es un autor de modé, no es un autor que se haya quedado presa del tiempo, presa de una circunstancia determinada, un autor que inevitablemente, y es algo que a mí en lo personal me place, que he tenido la posibilidad de ver los jóvenes autores que comienzan sus líderes en el camino literario, inevitablemente vuelven una y otra vez sobre Kafka como una especie de Dios personal, de numen, sobre el cual piensan y adelantan sus obras. Yo esta mañana nos hemos para hacer un paneo general sobre la obra de Kafka, porque estaríamos hablando días inevitablemente, o sea, tendríamos que hacer una jornada de Kafka para poder de veras tocar medularmente varios aspectos de la obra de este autor. Esta mañana vamos, al menos en mi parte, voy a tratar de hacer un paneo general sobre su biografía y algunos aspectos de lo que esa biografía, de lo que ese vivir importan dentro o importaron en su momento dentro de la obra y la posterior relevancia de Kafka. Kafka, como ya bien decía Elia en su momento, nació en Praga, que era de Bohemia, el 3 de julio de 1883 en el seno de una familia judía. Sus padres eran Hermann Kafka y Julie Lowy. Sus padres habían nacido en Mosel, aldea de población mayoritariamente judía checo-hablante, cerca de Kisek, en la región de Bohemia del Sur. Originario de una familia rural judía de carniceros, con frecuentes problemas económicos, tras trabajar como representante de comercio en 1881, se estableció por su cuenta en Praga, donde regentó un negocio textil en la Zetterhaus, que contaba con 15 empleados cuando Franz nació. Y aquí viene un dato curioso. Utilizaba un grafo que en checo es Kafka como emblema comercial. El pequeño recibió su educación de pila, su nombre de pila en honor al emperador Francisco José I. Era el mayor de 6 hermanos. Dos de ellos, George y Henry, fallecieron a los 15 y 6 meses de edad, respectivamente. Tuvo 3 hermanas,
Gabriel, Valery y Otil. Tras la ocupación de la República Checa, los nazis llegaron a las tres hermanas al gueto de Lodz. De allí llevaron a Otil al campo de concentración de Theresienstadt y el 7 de octubre de 1943 al infame campo de exterminio de Auschwitz, donde murió ese mismo día en las cámaras de gas, igual que otras 1.318 personas que también acababan de llegar. Las otras dos hermanas también perecieron en el Holocausto. Las relaciones con sus hermanos constituyeron una experiencia singular en la formación del carácter de Franz, especialmente en lo que respecta a Georg Heinrich, por cuya muerte se sintió culpable en cierto sentido al vincularla con sus deseos de que desapareciese, motivado por sus celos. Como muchos praguenses en aquella época, Kafka hablaba checo y alemán, en su caso desde la primera infancia, por ser las lenguas maternas de su padre y madre respectivamente. Posteriormente adquirió conocimiento de francés y cultura francesa. Entre sus autores favoritos estaban Flaubert, Dickens, Cervantes y Goethe. Cursó sus estudios primarios entre 1889 y 1893. Cursó la secundaria entre los 10 y los 18 años. Durante los últimos años de su adolescencia se hizo miembro de la Escuela Libre, una institución anticlerical. Leía ávidamente a Nietzsche, Darwin y Henkel. Sentía profundo entusiasmo por el socialismo, especialmente en lo que se refiere al ideal de solidaridad y al ateísmo. Por lo demás, sus notas sobresalían de la media de sus compañeros. Entabló una gran amistad con un compañero de clase, Oscar Pollack, con el que compartía el interés por las ciencias naturales y la historia del arte. Mientras estudiaba, participó en la organización de actividades literarias y sociales como miembro del Club Lese Unterhalle der Deutschen Studenten. Promocionó representaciones para el teatro judío-alemán. En sus relaciones sociales, Kafka temía causar repulsión tanto por su físico como por su personalidad. Sin embargo, impresionaba a los demás con su aspecto infantil, pulcro y austero, su conducta tranquila y fría y su gran inteligencia, además de su particular sentido del humor. Desde 1905 se vio obligado a frecuentar los sanatorios por su debilidad física. En 1912, Kafka tomó conciencia de ser escritor. Escribió en 8 horas Das Urteil, el juicio, y a finales de noviembre de 1912 terminó Contemplación, una colección de 18 relatos que había aparecido previamente dispersos en diversos medios. La aparición de este libro le dio a conocer como escritor. En 1913 escribió su libro Consideración y en 1915 el famoso relato La Metamorfosis. En 1917 se le diagnosticó tuberculosis, lo que lo obligó a mantener frecuentes periodos de convalecencia, durante los cuales recibió el apoyo de su familia, en especial de su hermana Otil, con quien tenía mucho en común. En 1919 terminó los 14 cuentos fantásticos o 14 lacónicas pesadillas que componen un médico rural. Un tema de gran importancia en su obra es su relación con su padre autoritario. En la intimidad, este no dejó de nunca de menospreciar a su hijo y hasta el año 1922 lo tiranizó. De ese conflicto y de sus tenaces meditaciones sobre las misteriosas misericordias y las ilimitadas exigencias de la patria potestad, declaró el propio Kafka que procedía toda su obra, en particular su célebre Carta al Padre, nunca publicada en vida. Entre 1913 y 17 mantuvo una relación difícil con Felix Bauer, que dio origen a su correspondencia de más de 500 cartas y tarjetas postales. Su falta de reacción ante el manuscrito de la Metamorfosis llevó a Kafka a un profundo abatimiento. Aunque llegó a presentar una solicitud de matrimonio en junio de 1913, al final no lo hicieron. Ya en el otoño de ese mismo año se produjo una primera ruptura ocasionada al conocer a G.W., la mujer identificada como la Suiza en sus diarios, durante su estancia en el sanatorio de Riga. Deprimido por estos acontecimientos, intentó, como consecuencia de la guerra, el marido de su hermana, Edith, tuvo que incorporarse al ejército, por lo que Kafka tuvo que hacerse con la dirección de la fábrica de la familia y su hermana trasladarse a vivir a la casa familiar. Esto obligó a Kafka a alquilar una habitación. Como consecuencia de todo ello, no escribió nada durante casi año y medio, desde octubre de 1914.
Deprimido por estos acontecimientos, intentó reconciliarse con Felice, ayudado por Grete Bloch, con quien mantenía una relación que daría lugar a un hijo. En julio de 1917 se comprometieron en matrimonio, pero otra vez la boda no llegó a consumarse. En diciembre se separaron definitivamente. La noche del 12 al 13 de agosto se le manifestó una hemoptosis que confirmó una tuberculosis pulmonar. En otoño de 1920 escribió varias piezas narrativas del género de las parábolas aforísticas. Como consecuencia del empeoramiento de su estado de salud, pasó gran parte de 1921 y 22 en sanatorios. Durante los 3 meses que pasó en Merán en la primavera de 1922, consolidó por vía epistolar su relación con la escritora, traductora y periodista checa Milena Jesenka, casada, a quien había conocido a principios de 1920. En julio de 1923 estuvo en una colonia judía de vacaciones en Murs, a orillas del Báltico, donde conoció a Dora Diamant, una joven periodista de 25 años descendiente de una familia judía ortodoxa que había huido de su pueblo natal. Ella le disuadió de un viaje programado a Palestina para octubre. Más tarde se trasladó a Berlín con la esperanza de distanciarse de la influencia de su familia y concentrarse en su obra. Allí vivió con Dora, que se convirtió en su compañera y tuvo mucho que ver con el interés de Kafka por el judaísmo. En la Navidad de 1923, Kafka contrajo una pulmonía que lo obligó a regresar al hogar paterno en Praga en marzo de 1924. Al agravarse la enfermedad, ingresó en el sanatorio de Wildenwald, cerca de Viena, donde sufrió un ataque de tuberculosis de laringe, lo que hacía que tragar los alimentos le resultara muy doloroso, de manera que sus últimas semanas se alimentó principalmente de líquidos. Le trasladaron a la clínica universitaria de la capital y a finales de abril al sanatorio Dr. Hoffman de Kierlin, donde falleció el 3 de junio. Le enterraron el 11 de junio en la parte judía del nuevo cementerio de Praga. En sus diarios y cartas se quejaba frecuentemente de insomnios y dolores de cabeza. Fue partidario de la dieta vegetariana y del naturismo. Se dice que bebía mucha leche sin pasteurizar, lo que pudo desencadenar su tuberculosis en 1917. No hay acuerdo sobre los problemas psicológicos de Kafka. En sus cuadernos íntimos, él habla de demonios, derrumbamiento, embate, desamparo, persecución, soledad, asalto a las últimas fronteras terrenales y agobiante observación de uno mismo. Kafka fue un ser atormentado y complicado, pero también a su manera gozó la vida con una intensidad fuera de lo común. Pudo tener lo que ahora se denomina trastorno esquizoide de la personalidad. Kafka solo publicó algunas historias cortas durante toda su vida, una pequeña parte de su trabajo, por lo que su obra pasó prácticamente inadvertida hasta después de su muerte. Poco antes de su muerte le dijo a su amigo y albacea Max Brod que destruyera todos los manuscritos. Brod no le hizo caso y supervisó la publicación de la mayor parte de los escritos que tenía. La compañera final de Kafka, Dora Diamant, cumplió sus deseos, pero solo en parte. Guardó en secreto la mayoría de los últimos escritos, entre ellos 20 cuadernos y 35 cartas, hasta que la Gestapo los confiscó en 1933. La búsqueda de los papeles desaparecidos de Kafka aún continúa en varios países. Los escritos de Kafka pronto despertaron el interés del público y recibieron elogios de la crítica, lo que posibilitó su rápida divulgación. Su obra marcó la literatura de la segunda mitad del siglo XX. Todas sus páginas publicadas, excepto varias cartas en checo dirigidas a Milena, están escritas en alemán. Se hizo famoso en los años 20 en Austria y Alemania y en los años 30 en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, aunque con interpretaciones muy dispares. Su obra se apreció aún más después de la Segunda Guerra Mundial. En Francia consiguió que se hiciese ediciones más fiables en un lento proceso que duró años. En Argentina fue traducido y difundido en lengua española y hubo que esperar hasta los detractores del franquismo para que se editase en España. Galaxia Gutenberg publicó la obra completa de Kafka en castellano a finales del siglo XX. En su obra a menudo el protagonista se enfrenta a un mundo difícil, basado en reglas desconocidas, paradójicas e inescrutables. La importancia de su mirada ha sido tal que en varias lenguas se ha acuñado el adjetivo kafkiano para describir situaciones que recuerdan a las reflejadas por él.
Harold Bloom escribió en 1995: desde una perspectiva puramente literaria, esta es la época de Kafka, más incluso que la de Freud. Freud, siguiendo furtivamente a Shakespeare, nos ofreció el mapa de nuestra mente. Kafka nos insinuó que no esperáramos utilizarlo para salvarnos, ni siquiera de nosotros mismos. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Me hacías recordar este origen judío de la familia de Kafka, ¿no? Y es algo que cuando analizamos el conjunto de su obra va a estar presente. Es una obra, yo creo también que Kafka es un hombre de su tiempo, un hombre que reúne muchas de las obsesiones de ese cambio de siglo. Estamos hablando de una Europa que está pasando del siglo XIX al siglo XX, una Europa de cambios sociales, donde cada vez la máquina va ocupando un sitio más importante dentro del mecanismo social, dentro de la construcción de la sociedad, donde los entramados sociales, donde la guerra, exacto, donde la burocratización de la sociedad, por decirlo de alguna manera, va ocupando un sitio más importante dentro del contexto. El mismo hombre alemán vencido después de la Primera Guerra Mundial, o sea, Alemania va a repetir ambas derrotas en los dos conflictos bélicos, crea este clima de inseguridad o una especie de clima de miedo o de frustración nacional acorde a los grandes principios de tradición alemana, los grandes principios o la gran tradición clásica alemana, nacionalista, Kafka checo, pero bueno, habla alemán, escribe en alemán, tiene todo un pasado, incluso muchas lecturas de Nietzsche, de Kierkegaard, va creando una base de pensamiento basada sobre todo en las teorías o en el pensamiento existencialista, muy, digamos, propio de estas primeras décadas del siglo. Es un autor que ha sido incluso de los más investigados. Estoy pensando en aproximaciones de Foucault, Adorno lo estudió desde muchísimos enfoques también. Walter Benjamin en los 40, finales de los 30, ya estaba analizando tantas, digamos, interpretaciones del hombre en la obra de Kafka. Porque es un hombre que está sumido dentro de un sistema donde muchas veces no tiene fuerza, o sea, no tiene maneras de imponer la personalidad, de vencer esos entramados tan burocráticos. Recordemos el mismo proceso, ¿verdad? Este hombre que no sabe por qué ha sido acusado, no tiene una causa fija, simplemente ha sido acusado. Y ser acusado en esta sociedad, a veces media, no sé si totalitaria o moviéndose entre estos, significaba todo un gran caos, todo un gran trastorno ser acusado. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero cuando los entramados judiciales son tan complicados, ser acusado puede trastornar el pensamiento. O el protagonista del castillo, que está todo el tiempo queriéndose acercar a ese castillo, queriendo descubrir quién está detrás. O sea, en el caso del proceso, huirle un poco al sistema judicial o alejarse, mientras que en el castillo está como intentando llegar y comprender todo esto que está detrás, ¿no? Es un autor, como decías, medular. El tema del judaísmo va a estar también muy importante. Creo que el propio Bloom, que era quien decía que Kafka era como el ejemplo ideal del escritor judío en esos años donde sabemos que no solo con el auge de las ideas nacionales socialistas, que son un poquito, vamos un poquito más adelante, pero que ya están fomentándose, que ya van teniendo fuerza desde los años 20 en el mundo germano. Además, el hecho de ser judío porta toda una tradición de desplazamiento, toda una tradición de la mirada pues de encima. No sabremos el futuro que lo hubiera deparado a Kafka de no haber fallecido en 1924, ¿no? Con todo el auge de las ideas nazistas, ¿no? En Alemania y en la Praga de esos años. Es un autor que, como bien has dicho,
Me recuerda un poco también a Van Gogh en esos momentos un poco más hacia atrás. No fue comprendido, la metamorfosis no tuvo ningún tipo de repercusión. Los relatos que fue publicando muchos bajo seudónimo tampoco tuvieron gran alcance y tuvo que esperar a una muerte, a una publicación póstuma, a un redescubrimiento ya desde los 30, los 40 y después de la Segunda Guerra Mundial. Camus, Sartre van a ser de esos escritores que van a levantar el estandarte de Kafka como autor rompedor que va a tener cercanía incluso con la distopía, va a tener cercanía con elementos de cómo las máquinas, estoy pensando en la colonia penitenciaria, cómo las máquinas van a ocupar un lugar fundamental dentro del entramado social y cómo el hombre de esos años se va empequeñeciendo dentro de la gran burbuja que es la sociedad humana. Hombre que va a estar huyendo de lo que él mismo ha construido, o sea, de lo que su propio entramado social ha ido construyendo. Kafka ha influenciado a Milan Kundera, que se le nota. Borges también. Un montón de una serie. Y un dato de García Márquez incluso admitía una importante influencia. Y es curioso, un paralelo que se me ocurre en torno a, porque Kafka, o sea, obviamente dedicarse a la labor de la creación literaria es algo que todo el mundo quisiera, pero pretenderlo ya son otras cosas. O sea, definitivamente Kafka no podía dedicarse todo el tiempo a escribir y tuvo que acogerse a un trabajo burocrático, meramente burocrático. Él se graduó de abogacía, de hecho, a instancia, obligado por su padre, porque no quería hacerlo. Y al final tuvo un trabajo burocrático, un trabajo de oficina que no tenía nada que ver ni con sus intereses ni aquella móvil interior que sentía. Pero creo que de alguna forma, gracias a esa labor burocrática, que me hace establecer un paralelo con lo que ocurrió salvando las distancias y los contextos, con Einstein en algún momento, cuando trabajaba en la oficina de patentes en Berna, un trabajo meramente burocrático, recibiendo y rellenando pedidos de patentes y demás, cuando en el caso de Einstein se le ocurre formular, ¿no? Y comienza a formular los principios, lo que sería posteriormente su teoría de la relatividad. Y entonces en el caso de Kafka, buena parte de estos relatos concurren en ese tiempo de oficina, de trabajo más burocrático, más rampante, más alejado a la voluntad de lo que quería. Así que parece de alguna forma, paradójicamente, contradictoriamente, parece que el trabajo burocrático tiene que ver con la labor creativa, parece como una especie de compensación. Es una nota curiosa. Nuestro amigo José Luis Serrano creo que comparte algún que otro, vamos a decir, característica laboral. Que también ha padecido un trabajo burocrático. Con Kafka, porque Kafka fue responsable de llevar los seguros en una gran empresa, seguro de vida, de investigar la indemnización a los trabajadores en fábricas, sobre todo trabajadores que sufrían accidentes laborales. Y mediar entre la empresa de seguro, las fábricas que contrataban a estos trabajadores y claro, el propio beneficio de la compensación a los trabajadores. Serrano, nos vas a hablar un poco sobre cómo el mundo onírico o cómo los sueños van a ir moldeando algún que otro punto de la narrativa de Kafka. Todo tuyo. A mí me resulta muy interesante esto último que decías sobre el mundo burocrático en que se gesta buena parte de la obra de Kafka, porque suelen mirarse esos entornos como hostiles a la creación, cuando realmente no es así. Siempre pienso en una de las cartas de Rilke al joven poeta que le decía: aléjate de los oficios pseudoculturales que te dan una idea de proximidad con el arte, cuando realmente están mucho más lejos. Trata de moverte en entornos reales. Cuando le llaman entornos reales, es cosas que estén próximos a la vida, ¿no? Entonces, si te fijas, buena parte de los grandes escritores del siglo XX, que es el siglo de la burocracia, donde la burocracia tiene
su cúspide, son gente que han estado en ese tipo de trabajo. El entorno burocrático que en algún momento yo me desempeñé, y te puedo hablar con propiedad sobre esto, te libera muchísimo para la actividad creativa. Entonces, yo creo que Kafka, ha ocurrido con Kafka un gran contrasentido. Es que se le ha entendido mal. Siempre recuerdo en mi época de enseñanza, es decir, en la época en que recibí estudios de literatura a nivel, digamos, de preuniversitario, que es que uno entraba en Kafka, básicamente la Metamorfosis, que era el texto que está incluido en los programas de estudio. No sé cómo se le trata en este minuto, pero seguramente es de la misma forma de hace tantos años. Siempre se habló de la cosificación. Es una interpretación marxista, ¿no? Que el ser aquel que despierta convertido en un insecto. Se ha pensado siempre en una cucaracha, igual que se dice que es una manzana la del paraíso, pero es un insecto, no tiene que ser una cucaracha. Igual que el fruto del paraíso no es específicamente, no dice que es una manzana, pero uno ya ha asimilado culturalmente que es una manzana. Y se decía que eso era la cosificación del hombre en una sociedad capitalista y tal y tal. Creo que Kafka no andaba por ahí. Realmente en las reflexiones que él hace, las cartas que envía, las notas que deja en su diario, vamos a ver que las preocupaciones de él en cuanto a su obra, es un tipo que reflexiona mucho sobre su obra, sobre todo en las cartas que le enviaba a las mujeres, a estas supuestas amantes, por lo menos él las amaba, que fuera recíproco, en algunas ocasiones lo fue, otras no. Gilles Deleuze le llama a esto cartas vampiros, que como que él necesitaba ese interlocutor, en este caso mujeres, a las cuales él le decía cosas y esas cartas le chupaban energía a esas mujeres para él alimentarse. Era como, por eso le llaman así, cartas vampiros. Y en esas cartas le habla a esas mujeres de por dónde va su obra. A veces también es en comunicación con otros escritores, por supuesto. Y entonces vamos a ver que en ningún momento él está practicando una escritura de denuncia social. Él no está denunciando nada. Él se está asomando a los abismos del ser humano, de la condición humana, y lo hace de una manera simbólica. ¿Cuál es el error? Que se le ha entendido de manera alegórica. Hay una diferencia abismal entre símbolo y alegoría. Cuando buscamos alegorías, tratamos de encontrar explicaciones tácitas, significados tácitos. Tratamos de construir una especie de moraleja codificada en un texto de índole fabulatriz, ¿no? Entonces, esto nos desconcierta y nos hace comprender mal, totalmente mal, la importancia de la obra de Kafka y la obra misma, ¿no? Cuando vamos a, por ejemplo, ahorita hablabas de un médico rural, ese texto alucinante. Si comenzamos a buscarle significados a eso, por supuesto, el que quiere buscar unos significados y unas moralejas las encuentra, porque las moralejas las vas construyendo tú mismo. Pero lo que está mostrando Kafka y lo que muestra al final, y ahí está su grandeza, es el enorme abismo, el mortal abismo insuperable que existe entre la realidad y la representación que de ella nos hacemos en nuestra subjetividad, y el conflicto que se produce entre lo que nosotros entendemos como realidad para manejarla, porque la realidad de que se percata Kafka, no solamente Kafka se ha percatado de ello, pero Kafka lo logra reflejar en su literatura. Él se da cuenta de que estamos viviendo en un mundo disparatado, inconexo, fragmentario, inmanejable, insoportable.
Hay algo en su obra que es impactante, que es que se coloca muchas veces en la posición de un animal, no solamente el insecto, puede ser un perro, un mono, desde esa perspectiva, colocando, visto de esta manera, puede que volverse un insecto no sea tan mala cosa, sea un escape, ¿entiendes? Volverse insecto puede que sea, y no estoy tratando de construir una interpretación ni hacer alegoría, pero convertirse en insecto sea la caída en una realidad distinta, en una realidad alternativa, y sea un acto de resistencia en última instancia. Entonces, esto es lo que constituye el núcleo fundamental de la obra de Kafka. Vamos a ver entonces que sus novelas tienen otra característica, que es que son inconclusas, son novelas abandonadas. Él lo dice, no es que quedaron, él dice, no puedo seguir con esto no encuentro cómo cerrar esta historia, y qué maravilla, al final, por una obra, por una cuestión de por donde va la vida, ocurren cosas como los estallidos nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Hablamos de Segunda Guerra Mundial, perfecto, pero están los puntillazos esos que son las explosiones nucleares esas que dejan la subjetividad humana alterada completamente. ¿Cuál es el filósofo que dice que cómo que escribir después de Nagasaki? Ahora no recuerdo. Bueno, no importa, eso se puede googlear. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que la vida misma ha colocado la obra de Kafka en un lugar, porque el ser humano, de pronto, buscando un modo de representación de dónde estamos parados, de esta cosa que se ha llamado la condición postmoderna, de pronto ves que está perfectamente codificada en la obra de Kafka. Esas novelas que eran incompletas, bueno, mi hermano, no había mejor manera de resolver estas historias que dejándolas así, que quedando abiertas, quedando descoyuntadas. Son respuestas quebradas, con una violencia expresiva enorme. Esta de la colonia penitenciaria que hablabas, se habla de un objeto, de un artefacto, de una máquina, pero no hay que buscar interpretaciones de que la máquina y que esto va a tener en el mundo que se está desarrollando, no, porque no va por ahí. Sencillamente es la perplejidad del ser humano ante nuevos contextos, ante nuevas situaciones a las cuales no tienen respuesta. Kafka no busca ninguna respuesta. Hay que te graban en el cuerpo, claro, la causa de tu... Exacto. De tu claro. proceso, ¿no? Esto que viene, es lo que si fuéramos ahora a ver lo que pasa con Internet, con la inteligencia artificial que ahorita comentábamos, con todas estas realidades que son realmente angustiosas. Hay quien le ha llamado a esto la arquitectura de la opresión, ¿no? Todo esto está codificado en la obra de Kafka, codificado de esa manera, las operatorias, las maneras en que funciona la máquina, sin pensar en hacer una denuncia, sin querer entender nada, porque Kafka no busca entender. Él lo que busca es representar eso, ese abismo. Es un ser atormentado, pero es un ser que no está buscando solución a su conflicto, ni comprender de qué va la cosa, sino sencillo, porque hay otra. Kafka era un tipo, tuviste que se interesó por el judaísmo y tal y tal. Él sabe que las maneras de comprender son otras, que no es la literatura. Es decir, si tú quieres comprender, tal vez o te inclinas por la filosofía o te inclinas por la teología, o por todas estas variantes que van hacia una espiritualidad, que conducen a una espiritualidad. No te vas a la literatura. Antes de la muerte estuvo tentado a irse a residir a Jerusalén. Claro. Quería es decir, que él sabe que esas son los caminos, él los conoce. Entonces, escribe esta obra
de la que, por supuesto, cuando él le dice a Max Brooks que la queme, dice Borges dice, bueno, él le da este manojo de papel a Max Brooks porque él sabe que es Max Brooks no lo va a quemar. Es como que yo le dé a Ronald, quiero que quemen mi soneto, yo lo que quiero que lo quemen en un CD. Sé que Ronald no lo va a quemar. Entonces, si fuera a quemar, se lo doy, no sé, a otra gente. Uno siempre sabe a quién se lo va a dar que sí lo va a quemar de inmediato, o lo va a soltar en el tambucho de la basura, que es mejor. Pero ciertamente Kafka estaba perplejo o inconforme con su obra. Es obvio, cuando tú estás comodito con tu obra, tú dices, oye, la verdad que la puse buena, esto está bueno porque lo estás conectando con un universo que funciona y tu obra va a encajar magníficamente en ese contexto. Pero cuando tú estás escribiendo una literatura, una obra excéntrica, que no hay puntos de referencia, que es un objeto extraño, que no se conecta con nada, no puedes sentirte tú cómodo. ¿De qué manera te vas a sentir cómodo? Él estaba perplejo y diría, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿Qué cosa es esto? Entonces, para ya caer en esto de los sueños, yo andaba detrás de... uno encuentra lo que anda buscando. Por todo esto que dije anteriormente, me resultó muy grato cuando encontré una monografía de Félix Guattari y Gilles Deleuze que escriben que comentan los sueños de Kafka. Hacen unos comentarios, dan no tratan de interpretar, por supuesto. Los sueños son muy propensos a la interpretación, pero eso sería ya psicoanálisis. Félix Guattari y Deleuze no son psicoanalistas para nada, no son lacanianos ni freudianos. Lo que hacen es tratar de conectar esos sueños con la obra misma y qué lugar tendría el mundo onírico en la producción literaria de Kafka. Entonces, ese libro me gustó mucho y dije, incluso, ¿de dónde esta gente ha sacado los sueños? Se deben estar por ahí. Y puse a un amigo que es muy hábil en estas cosas de meterse en grupos, y lo que tú googleas y no aparece, él sabe dónde encontrarlo, o si no, hay grupos de Telegram y de WhatsApp y de Facebook, que incluso puede, si el libro no estuviera, alguien lo tiene digital y lo escanea para ti. Existe eso, es una comunidad de bibliófilos que entienden perfectamente que a las personas le va la vida en eso, y pueden incluso escanear un documento y decir, mira, ya lo conseguí, te lo voy a escanear. Bueno, esa persona me consiguió los sueños, que probablemente no fuera tan difícil de encontrar, lo que yo no podía. Son 65 sueños compilados en un libro. Como una breve introducción, no se habla mucho, pero van directo al grano. ¿De dónde están esos sueños? Cartas. Son sueños que se recogieron. Unos quedaron en los diarios, otros quedaron en cartas a amigos, otras en reflexiones, otras directamente de la obra de Kafka, que están tácitamente los sueños ahí. Y entonces yo voy a aprovechar y leer un par de sueños, que son los más breves, para que ustedes vean el mundo kafkiano. Y entonces, para entender también que lo kafkiano, lo que llamamos kafkiano, por supuesto, muy bien que se le llame así, está en todos nosotros. Es decir, lo kafkiano está ahí, es decir, en todos. La maravilla de Kafka está en que él no se puso a interpretar los sueños, a buscar la quinta pata. Él los deja ahí y él comienza a hacer una literatura que opera más o menos con ese tipo de lógica onírica. Vamos a dos sueñitos. El sueño 20, hay algunos que son mucho mejores, pero escogí los más breves. Como ven, esto es una carta a una de sus amigas. Querida, hoy he soñado contigo toda la noche, pero son dos los sueños que recuerdo. Al despertar, resistiéndome incluso contra mí mismo, he tratado de olvidarlos con todas mis fuerzas, pues había en ellos verdades terribles, molestas, de una claridad cegadora. ¿No parece ahí que está hablando como si estuviera hablando de su propia literatura? Había en ellas
en ellos verdades terribles, molestas, y una claridad cegadora, verdades que no podrían irrumpir en el ritmo lánguido de la cotidianidad. Voy a contártelo por encima, sin detenerme en los detalles, a pesar de que eran sueños complejos, repletos de minucias que continúan aullando en mi interior. El primero remite a algo que me comentaste, eso de que podéis enviar telegramas directamente desde la oficina. Pues bien, resulta que yo también podía enviar telegramas directamente desde mi habitación. Por Dios, está hablando de WhatsApp. Incluso tenía el aparato al lado de la cama. Un cabrón móvil. Supongo que por analogía con tu hábito de colocar la mesa junto a la cama. El aparato estaba erizado de pinchos y me daba miedo. Tenía miedo de utilizar tanto el teléfono como el telégrafo. El teléfono y el telégrafo unidos, ¿qué es lo que es? WhatsApp. Pero tenía que mandarte un telegrama sin demora. Estaba terriblemente preocupado por ti y sentía un deseo implacable de tener noticias tuyas, tan violento que podía arrancarme de la cama. Afortunadamente, en ese momento aparece mi hermana pequeña, y escribe el telegrama por mí. Mi preocupación por ti me convierte en un hombre ingenioso, aunque desgraciadamente solo en sueños. El aparato estaba construido de tal forma que solo era necesario apretar un botón y la respuesta desde Berlín aparecía automáticamente sobre un rollo de papel. Recuerdo clavar los ojos sobre el rollo en blanco mientras espero tu carta con impaciencia, pero es inútil, pues hasta que no tengas el aparato a tu disposición en Berlín no llegará ninguna respuesta. Lo están dejando en visto. Están dejando en visto con las dos palomitas azules al genial escritor. Qué alegría cuando comienzan a aparecer en la cinta las primeras líneas escritas. Tendría que haberme caído de la cama de toda la dicha que recuerdo haber experimentado durante el sueño. Después de esas líneas aparece una carta completa que puedo leer perfectamente y cuyo contenido, si quisiera, podría recordar en su práctica totalidad. Tan solo diré que afortunadamente y del modo más alegre posible, en la carta se me reñía por mi desasosiego. Se me llamaba glotón insaciable y se enumeraban las cartas que había recibido últimamente o que estaban en camino. Tenía ahí el directorio, ¿cómo se llama esta? La lista de navegación, el buzón, con algunos incluso stickers de desprecio o algo por el estilo. Vamos a... Bueno, ya ahí están viendo. Tengo que moverme aquí, es un PDF, es más o menos cómodo, pero como quiera tengo que... Para llegar al otro sueño, es más breve. Este es el último, que está en orden cronológico, pero es otra cosa. Un sueño breve mientras dormía poco y convulsivamente. Convulsivamente me agarro a él con una felicidad desmedida. Un sueño con múltiples ramificaciones, con conexiones múltiples en su interior que se hacían comprensibles todas a la vez, de golpe. Tan solo recuerdo el motivo central. Mi hermano ha cometido un crimen, un asesinato, creo. Yo he participado en el crimen junto a algunos más. El castigo, la disolución, la redención se aproximan desde la distancia. Crecen cada vez más poderosamente. Numerosos signos anuncian su incontenible llegada. Creo que es mi hermana la que siempre advierte estos signos que yo recibo con exclamaciones de mente. La locura aumenta a medida que se van acercando. Eran exclamaciones breves, aisladas, tan repletas de significación que jamás pensé que pudiera olvidar su contenido. Pero ahora no recuerdo ni una sola de ellas. No podían ser más que exclamaciones inarticuladas, porque hablar me costaba mucho esfuerzo. Para proferir una palabra tenía que inflar las mejillas y al hacerlo torcer la boca, como cuando a uno le duelen los dientes. Mi felicidad consistía en que el castigo llegaba y yo le daba la bienvenida con alivio, convencido, dichoso, un instante que debería conmover a los mismísimos dioses. Pude sentir la conmoción de los dioses hasta el punto de que casi me saltan las lágrimas. Ahí lo tienes. Ahí, en estos últimos ya están, se refleja perfectamente esto de lo que yo les hablaba. Ese mundo descoyuntado, desarticulado de los sueños. Todos hemos soñado.
por supuesto, todos soñamos, ¿no? Es una función prácticamente del ser humano. Y en los sueños ustedes saben que ocurren las cosas más descabelladas cuando lo estás contando, pero cuando estás dentro del sueño todo tiene una lógica implacable y todo funciona y todo se entiende maravillosamente. La mayoría de las veces es imposible transferirlo a palabras. Traten de, yo lo estoy haciendo últimamente, anotar los sueños. Cuando vas a anotar un sueño, si despiertas, lo tienes que hacer rápido porque si no se te olvidan cosas y tratas de anotarlo, vas a encontrarte que hay cosas que no puedes escribir porque no hay forma de escribir determinadas cosas. Recuerdo el sueño del libro del universo. Eso tú más o menos lo lograste, pero es imposible. Lo que tú viste en el sueño, Ronel de pronto vio un libro que contenía una especie de Aleph, toda la verdad del universo. Ronel en el sueño lo entendió todo perfectamente, dentro del sueño, todo perfectamente. Bueno, mira, era esto, qué simple. Cuando despierta, ya esa sensación comienza a amortiguarse. Ronel lo convierte, lo escribe y lo convierte en literatura. Pero lo que llega a escribir como literatura es una vaga caricatura, si se quiere, un apunte, un boceto muy alejado. Entonces, Kafka, si ven en este último sueño, él está insistiendo en el detalle de que hay verdades, de que hay cosas que son muy claras, que están dichas de una manera tremenda, pero que no se pueden convertir en palabras. Entonces, clarito de esto, él opera en su literatura más o menos con esa mecánica onírica. Trabaja a partir de objetos que él va moviendo y que los va colocando en distintas situaciones para expresar esa gran contradicción y esa angustia desproporcionada que aflige al ser humano. Y por eso es que nos vemos en Kafka, nos miramos ahí en estos tiempos de fragmentación y de pérdida de valores y de locura total. Cuando vamos a la obra de Kafka encontramos la representación nítida de nuestra condición actual. Muchas gracias, Serrano. También merece un aplauso. Gracias también a Ronel Rosales, que está en el público esta mañana aquí en el Centro de Comunicación Cultural La Luz, que nos ha cedido también amablemente el espacio. Ronel, que acaba de ganar el premio Pucarambé por tercera ocasión, si mal no recuerdo, con un libro donde también hay ecos y reminiscencias de Franz Kafka. Estoy seguro de ello y ansiamos leerlo, ¿no? Encontrar el título La Máscara, Resurrección de la Máscara. Ahí está también de alguna manera sí, los ecos de Kafka. Gracias a ustedes dos por esta espléndida mañana en que hemos, desde Ediciones La Luz, desde la sección de literatura de la HS, sumado esfuerzos a celebrar el año Kafka con este panel, con estas interpretaciones, con esta manera de acercarnos al que es sin duda uno de los autores más importantes del siglo. Y aquí creo que Adalberto, tanto como Serrano, no dejamos de recomendar a los jóvenes lectores. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los amigos que nos acompañan detrás de las cámaras, ya sea en este lugar y en las plataformas digitales y redes sociales de Ediciones La Luz. Los esperaremos la próxima semana para tener en un segundo encuentro un acercamiento al centenario de la publicación de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, con Luis Giuseppe y con Eugenio Marrón en este mismo espacio. Seguiremos aportando miradas y enfoque para continuar promocionando y promoviendo lo mejor de las letras universales desde Ediciones La Luz. Muchas gracias.